Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a ropa mojada y jabón de piedra subía desde el arroyo antes de que el sol tocara los tejados de Valdehiguera, y ese olor, durante 40 años, fue el primer aviso de que el día había comenzado. Yo conocí a Amparo Villareal el mismo invierno en que el sobrino de doña Rosario llegó al pueblo con una carpeta de papeles bajo el brazo y la seguridad de quien cree que los documentos pesan más que los años. Era un martes. Amparo estaba planchando una camisa blanca de bautizo cuando escuchó los pasos en el corredor, y sin levantar la vista del hierro caliente, dijo en voz baja, como si le hablara a la tela: «Ya viene alguien a cobrar lo que no se le debe». Tenía 58 años. Las manos, curtidas de tanto sumergirlas en agua fría y acercarlas al hierro encendido, conocían cada prenda de cada familia del pueblo. Conocían el lino fino de los Montero, que había que planchar en seco con movimientos cortos. Conocían la lana gruesa de los pastores de la sierra, que pedía vapor y paciencia. Conocían los vestidos de boda que volvían manchados de barro y alegría, y las mortajas que llegaban en silencio, dobladas con respeto por manos que ya no sabían qué hacer con el dolor. Nadie en Valdehiguera se había casado, bautizado ni enterrado con la ropa arrugada. No en 40 años. Había un cuaderno, de tapas negras, con las esquinas desgastadas y las hojas amarillas por el tiempo. En ese cuaderno, Amparo llevaba el registro de cada encargo desde el primer día: nombre de la familia, fecha, tipo de prenda, cantidad acordada. 40 años de nombres y fechas escritos con letra apretada y lápiz de carpintero. Ese cuaderno nadie lo había pedido ver, nadie había pensado que valía la pena. Hasta que llegó el sobrino. Pero eso vino después. Primero vino el frío de aquel martes de invierno y el sonido de la carpeta golpeando sobre la mesa de piedra. El sobrino se llamaba Gerardo. Tenía unos 45 años, traje de ciudad algo arrugado del viaje, y la mirada de quien ha calculado todo antes de entrar. Se presentó como el heredero legal del inmueble, hijo del hermano de doña Rosario, fallecida 3 semanas antes, y dijo la palabra arrendamiento con la precisión de quien la ha ensayado frente al espejo. Amparo dejó el hierro sobre su base. No lo miró de frente todavía. Dobló la camisa de bautizo con cuidado, la dejó sobre el montón de ropa limpia, y entonces sí se volvió hacia él. «Doña Rosario y yo no teníamos papeles», dijo. «Teníamos un acuerdo». Gerardo abrió la carpeta, sacó un contrato de arrendamiento con una fecha de hace 15 años y el nombre de otra persona. Explicó, con voz neutra, que la habitación trasera había sido cedida en uso informal, que no existía documento que respaldara la ocupación actual y que tendría que desocupar el espacio en un plazo de 30 días. Amparo miró los papeles. Los miró como se mira algo que no te pertenece y nunca te perteneció. 30 días, repitió. 30 días, confirmó Gerardo, y recogió la carpeta. Esa tarde, Amparo fue a ver a 3 vecinos. Al primero, don Clemente, que tenía 2 hijos a los que ella había planchado los trajes de primera comunión. Le contó lo que había pasado. Don Clemente escuchó con el ceño fruncido. Dijo que era una lástima y que si necesitaba un abogado, él conocía uno en la capital, aunque no le podía garantizar nada. Al segundo, la señora Fuentes, que cada semana le mandaba la ropa del matrimonio, y los 4 hijos, le contó lo mismo. La señora Fuentes dijo que había que respetar los papeles, que el mundo funcionaba así, y le ofreció un vaso de anís. Al tercero, el alcalde, que en ese entonces era un hombre de bigote caído y prisa permanente, no lo encontró, porque estaba en una reunión en el ayuntamiento que terminó cuando ya era demasiado tarde para llamar. Amparo regresó a su habitación con el olor a jabón
todavía en las manos, y el anís, que no había bebido, todavía caliente, en el estómago. La habitación era pequeña, 2 palanganas de piedra adosadas a la pared del fondo, con las marcas del agua dibujadas en el cemento como mapas de ríos desconocidos. El horno de leña en el rincón, con la boca ennegrecida de años de encendidos. La mesa de plancha, larga y estrecha, cubierta con una manta de fieltro gris que ella misma había cosido sobre una tabla de pino. Las planchas de hierro, 4 en total, colgadas en ganchos de la pared por orden de tamaño, como instrumentos de una orquesta pequeña y silenciosa. En la ventana, un geranio rojo con las hojas llenas de polvo. Llevaba años en esa ventana. Lo había puesto doña Rosario el verano que murió su marido, y Amparo lo había regado cada semana desde entonces. Esa noche, Amparo no durmió. Se sentó en la silla de madera junto al horno apagado, con el cuaderno de tapas negras sobre las rodillas, y pasó las páginas despacio, leyendo nombres que el sueño no iba a borrarle. Los Montero, los Fuentes, los Caballero, los Reyes, el sastre Evaristo, la maestra Inés. 40 años de nombres escritos en lápiz, con las cantidades anotadas al lado. No era una fortuna, no había sido nunca una fortuna, pero era un registro, y los registros tienen un peso que los contratos de arrendamiento no siempre pueden igualar. A las 3 de la mañana, cuando el viento bajaba frío desde la sierra y movía la llama de la vela que había encendido para no quedarse a oscuras, Amparo tomó una decisión. No fue una decisión ruidosa. Fue del tipo que se toman en silencio, sin testigos, cuando uno ya ha agotado todas las alternativas más cómodas y solo queda el camino que da miedo. Se levantó, abrió el cajón de abajo de la mesa y sacó el delantal azul de trabajo que guardaba doblado para los días de mucho encargo. Lo dobló de otra manera, más pequeño, y lo puso sobre la mesa junto al cuaderno. Al amanecer, Amparo recogió sus planchas. Las descolgó una a una de sus ganchos. Las limpió con el trapo de aceite que guardaba en el cajón del medio. Las envolvió en un paño de lana marrón que había pertenecido a su madre, y las metió en la cesta grande de mimbre que usaba para los encargos de las familias con muchos hijos. Encima puso el cuaderno. Encima del cuaderno puso el delantal azul. Encima del delantal, el geranio rojo, con la maceta envuelta en un trapo para que no se rompiera la tierra. Gerardo apareció a las 9 de la mañana, antes de que ella hubiera terminado. Miró la habitación, miró la cesta y dijo: «Me alegra ver que lo ha entendido». Amparo no respondió. Recogió la cesta, pasó por delante de él sin rozarlo y salió al corredor. Fuera, en la calle, el aire olía a tierra húmeda y a humo de chimenea. Un perro salchicha de color canela, que se llamaba Tostón y vivía en la casa de los Reyes, la siguió desde la esquina hasta el final de la calle, con el trote corto y serio de quien considera que acompañar es un deber moral. Amparo no le dijo que se volviera. Tostón tampoco preguntó si podía seguir. Simplemente siguió. Yo he pensado muchas veces en ese momento. En Amparo, saliendo con la cesta y el geranio, y el perro pequeño siguiéndola sin que nadie se lo pidiera. Hay algo en los perros y en los pueblos pequeños que reconoce cuando una persona merece compañía, aunque los humanos todavía estén ocupados calculando a quién le conviene darla. El lavadero público estaba al final del camino del arroyo, pasada la última casa del pueblo y antes del primer olivo del monte. Lo habían construido hace más de 100 años con piedras del río, con 3 pilas alargadas y un tejadillo de madera que había perdido la mitad de las tejas en la última tormenta grande. Llevaba 10 años sin usarse, porque el municipio había instalado lavadoras comunales en el edificio nuevo, y nadie había pensado en él desde entonces, excepto las palomas y la hiedra que había empezado
a cubrir la pared del norte. Amparo entró, dejó la cesta en el suelo y miró el lugar. Las piedras estaban mojadas por el frío de la noche. El agua del arroyo corría por debajo de la pila central con un sonido limpio y continuo. Ese sonido que tiene el agua cuando nadie la ha tocado en mucho tiempo. El tejadillo daba sombra suficiente para trabajar en verano, y en invierno el viento colaba por los huecos de las tejas rotas, pero eso se podía remediar. Amparo puso la mano sobre la piedra de la pila más grande. Estaba fría, sí, pero era piedra firme, sin grietas profundas. El agua llegaba. El espacio era suficiente para 2 mesas de plancha si se colocaban en diagonal. «Se puede trabajar aquí», dijo en voz alta. No se lo dijo a nadie. Tostón levantó una oreja. El primer día en el lavadero fue duro de un modo que no tenía que ver con el frío ni con la incomodidad. Fue duro porque ningún encargo llegó. Amparo lo sabía. El pueblo no sabía que ella estaba ahí, y los que lo sabían no estaban seguros de si debían mandar la ropa o si era más prudente esperar a ver cómo terminaba el asunto. Así que Amparo lavó su propia ropa. Lavó las prendas que había metido en la cesta junto a las planchas, las tendió en el hilo que colgó entre 2 estacas de madera que encontró apoyadas en la pared, y mientras se secaban, puso el horno portátil que había traído con el último viaje a calentar. El horno era pequeño, de hierro fundido, y cabía sobre un trípode que ella misma había encargado al herrero Fermín hacía 15 años. Con ese horno, y con leña seca, las planchas se calentaban en 20 minutos. Mientras esperaba, Amparo sacó el cuaderno y lo abrió por la primera página. La primera entrada era de hace 40 años, letra más firme entonces, más joven. Familia Ruiz, 2 camisas de hombre, un delantal, 3 pesetas. Tostón, que se había instalado sobre el paño de lana marrón como si fuera su cama asignada, bostezó con tanta convicción que se le sacudieron las orejas. Amparo lo miró. Por primera vez en 2 días, algo en su cara se aflojó un poco. «No te emociones», le dijo. «Aún no hemos cobrado nada». La segunda mañana, Evaristo el sastre apareció con una mesa de plancha. Era mejor que la que había tenido Amparo en la habitación trasera, de tablero más ancho y patas más sólidas, con una barra de metal en el lateral para colgar las prendas terminadas. Evaristo la depositó en el suelo del lavadero sin explicación. Tampoco ofreció ninguna. Era un hombre de 72 años, con las manos grandes y el silencio preciso de quien ha aprendido que las palabras de más estropean las cosas. «¿De dónde la has sacado?», preguntó Amparo. «La tenía en el almacén», dijo Evaristo. «Sobrando». Luego se marchó. Amparo miró la mesa, pasó la mano por el tablero, comprobó que estaba nivelado y la colocó en diagonal junto a la pila grande, como había planeado el primer día. El problema más urgente era el tejadillo. 3 tejas rotas en el lado norte dejaban entrar el viento de la sierra con suficiente fuerza para enfriar las planchas antes de que llegaran a la tela. Amparo pasó la segunda tarde mirando el tejado desde abajo, calculando qué se necesitaba. No tenía dinero para pagar un tejero. No tenía contactos en la construcción. Tenía, sin embargo, un cuaderno con 40 años de encargos. Esa tarde fue a ver al tejero Jacinto, que vivía en el extremo del pueblo y cuya familia entera había bautizado a los hijos con ropa planchada por Amparo durante 3 generaciones. Jacinto escuchó, miró el tejadillo, dijo que tenía tejas sobrantes del almacén y que podía arreglarlo el sábado si le ayudaba su hijo. No pidió nada. Amparo no ofreció nada. Era una deuda que el pueblo llevaba años sin reconocer y que el tejero saldaba a su manera, un sábado por la mañana, con mortero y 3 tejas nuevas. El sábado, Jacinto y su hijo cerraron los huecos,
El lavadero dejó de tener corriente del norte. Las planchas duraban calientes el doble de tiempo. Los encargos empezaron a llegar a partir del quinto día. No llegaron con fanfarria ni con declaraciones. Llegaron como llegan las cosas importantes en los pueblos pequeños, sin ruido, por la mañana temprano, dejadas en el umbral sin que nadie estuviera mirando. El primero fue un paquete de la joven Paloma Reyes, que vivía en la casa de enfrente del antiguo taller de carpintería. Dentro, 3 camisas de su marido, un vestido de fiesta y una nota escrita en papel cuadriculado. Cuando puedas, sin prisa. Paloma no explicó por qué había mandado la ropa al lavadero en vez de buscar otro servicio. Tampoco hacía falta. En el pueblo, las razones que más cuentan son las que no se verbalizan. El segundo encargo fue una bolsa grande de la señora Celestina, viuda de 70 años que vivía sola y mandaba la ropa cada 15 días desde hacía más tiempo del que Amparo podía recordar. La señora Celestina no puso nota. La bolsa estaba atada con el mismo cordel amarillo de siempre. El tercero fue una bandeja con un cazo de caldo caliente, dejada en el borde de la pila por manos que no vio, pero que reconoció por el paño con el bordado de las flores azules. Era de la maestra Inés, que vivía calle abajo y que tenía fama de hacer el mejor caldo de gallina del pueblo y de nunca reconocerlo. El pueblo estaba volviendo, sin reuniones ni declaraciones, con camisas y vestidos y bolsas de ropa. El pueblo estaba diciendo algo que no sabía decir en voz alta. Lo que Amparo no sabía todavía era que Gerardo, mientras tanto, había alquilado la habitación trasera a un precio que ninguna familia del pueblo podía pagar, y que el nuevo inquilino no era del lugar. Gerardo había encontrado comprador rápido, un hombre de la capital con un negocio de importación que necesitaba un almacén en la sierra para guardar mercancía en tránsito. El precio mensual que acordaron era 4 veces lo que Amparo había pagado en su vida. El hombre llegó con una furgoneta blanca, descargó unas cajas y cerró la habitación con un candado nuevo. El servicio de planchado en el pueblo se interrumpió. No hubo anuncio. La habitación trasera de doña Rosario dejó de oler a jabón y a leña, y empezó a oler a plástico y a polvo de almacén. Las familias empezaron a notar lo que antes era invisible. Notaron que la señora Fuentes mandó la ropa de su hijo mayor a un taller de la capital y volvió con las camisas planchadas de una manera que, según ella misma comentó a su vecina, no tenía la mano. Notaron que el padre Donato tuvo que hablar en misa con el alzacuello torcido porque nadie se lo había planchado. Notaron sobre todo el vacío de algo que había estado ahí tanto tiempo que había dejado de verse. Hay un tipo de trabajo que no aparece en ninguna nómina y no tiene nombre en ningún censo laboral, pero que sostiene el funcionamiento de un pueblo igual que el agua o la electricidad. Es el trabajo que hacen las manos que nadie mira, en las habitaciones que nadie visita, a horas en que los demás duermen. Cuando ese trabajo desaparece, el pueblo no sabe exactamente qué ha perdido, pero lo siente en la tela de las camisas y en el alzacuello del sacerdote. Y sentirlo, aunque sea tarde, es el primer paso hacia reconocerlo. Fue la maestra Inés quien le habló a Amparo del cuaderno. No del cuaderno de tapas negras, sino de la idea de sacarlo. Inés era una mujer de 53 años, pelo gris recogido sin artificio, que enseñaba en la escuela del pueblo desde hacía 25 y que tenía la costumbre de pensar en voz alta en presencia de personas en las que confiaba. Llegó al lavadero un miércoles por la tarde con la excusa de recoger su ropa, pero se quedó 2 horas. Se sentó en el banco de piedra junto a la pila y habló mientras Amparo planchaba, con ese ritmo pausado de las conversaciones que no tienen prisa. El alcalde ha convocado a los vecinos para el viernes, dijo Inés.
Va a presentar al nuevo arrendatario del inmueble de doña Rosario. Amparo pasó el hierro sobre un cuello de camisa sin variar el ritmo. ¿Va a presentarlo para qué?, preguntó. Para que el pueblo lo conozca, para que todo parezca ordenado y con respaldo institucional. Inés hizo una pausa. Gerardo ha hablado con el alcalde. Le ha dicho que el inmueble se va a destinar a uso comercial y que va a generar empleo. 2 personas de fuera para mover cajas, dijo Amparo. Exacto. Inés miró el cuaderno, que estaba apoyado en el borde de la mesa de plancha. ¿Llevas 40 años apuntando todo ahí? Todo lo que entró y lo que salió. Inés no dijo nada más durante un momento. El agua del arroyo corría bajo las pilas con su sonido limpio. Tostón dormía sobre el paño de lana con las patas cruzadas como un noble en reposo. Lo más sorprendente de este asunto no fue que Gerardo llegara con sus papeles. Los papeles y los herederos que llegan tarde son tan viejos como los pueblos. Lo más sorprendente fue que durante 40 años ningún alcalde, ningún notario, ningún vecino con poder había pensado nunca en formalizar el acuerdo de Amparo. No por malicia, en la mayoría de los casos, por esa costumbre antigua de dar por sentado lo que funciona, de no poner nombre a lo que siempre ha estado ahí. Y esa costumbre, tan cómoda para todos los demás, fue la que dejó a Amparo sin suelo bajo los pies una mañana de martes. «Llevas el registro ahí dentro», dijo Inés al fin, señalando el cuaderno. «Eso no es solo un libro de cuentas, es una demostración de presencia. 40 años de presencia en este pueblo, escrita con lápiz». Amparo dejó el hierro sobre su base. Miró el cuaderno. «No quiero pleitear», dijo. «No tienes que pleitear para nada». Inés se levantó, recogió su bolsa de ropa. «Solo tienes que ir el viernes a la reunión». El jueves por la mañana, Paloma Reyes dejó un fardo de leña seca junto a la entrada del lavadero. No llamó, no dejó nota. El fardo estaba bien atado, con cuerda de esparto, con suficiente leña para 3 días de horno encendido. Amparo lo encontró al llegar, y lo cargó ella misma a 4 viajes, pieza por pieza, hasta el rincón junto al horno portátil. A mediodía llegó el sastre Evaristo por segunda vez. Esta vez traía una silla de madera, la misma clase de silla sólida y sin adornos que hay en las cocinas de los pueblos desde hace siglos, con el asiento de enea trenzada y las patas reforzadas con tornillos nuevos. La depositó junto a la mesa de plancha sin decir nada. «Ya tienes mesa», dijo Amparo. «Ahora traes la silla». «Faltaba la silla», respondió Evaristo, y se marchó. «Hay algo que me resulta difícil no decir, aunque sé que hay quien no lo va a querer escuchar. El sobrino Gerardo llegó con sus papeles, sí, y sus papeles eran los de alguien que conoce el papel de los papeles en el mundo moderno. Pero Gerardo no habría podido hacer lo que hizo si el pueblo durante 40 años hubiera tenido la consideración de sentarse 5 minutos con Amparo y firmar algo. Los vecinos, que se encogieron de hombros cuando ella fue a pedir ayuda, los que le ofrecieron un vaso de anís y un abogado que no conocían, los que no estaban en la reunión del ayuntamiento, todos tuvieron su parte en esta historia. No por maldad, sino por esa indiferencia tranquila que es la forma más corriente de abandonar a alguien. El viernes llegó con niebla. La niebla de la sierra bajaba lenta sobre los tejados, borraba los bordes de las cosas, hacía que el pueblo pareciera más pequeño y más antiguo. Amparo se levantó antes de que amaneciera, encendió el horno, puso las planchas a calentar y planchó durante 3 horas seguidas sin parar. Planchó el encargo de los Caballero, el de la señora Celestina, el de la familia del médico que le había mandado un paquete el día anterior. Planchó con esa concentración tranquila de quien no necesita prepararse de otra manera. A las 11 de la mañana
Tostón empezó a moverse inquieto. Se levantó del paño de lana, dio 3 vueltas alrededor de sí mismo y se sentó con la espalda muy recta frente a la entrada del lavadero, mirando hacia el camino. Un minuto después apareció Inés, y detrás de ella, a distancia irregular, una docena de vecinos que venían del pueblo. Algunos traían ropa para recoger, otros simplemente caminaban. La señora Celestina venía con el abrigo negro de los días importantes. Amparo apagó el horno, se ató el delantal, recogió el cuaderno de tapas negras y salió. El pueblo iba a la reunión, y Amparo iba al pueblo. La reunión era en el salón del ayuntamiento, una sala de techo bajo, con sillas de plástico apiladas y un cuadro del fundador del municipio que nadie miraba nunca. El alcalde se llamaba Bernabé. Llevaba el bigote algo más arreglado que de costumbre, y tenía sobre la mesa un mapa del catastro y una carpeta idéntica a la de Gerardo. Gerardo estaba sentado en la primera fila, con el traje de ciudad y la expresión de quien ya sabe cómo termina la reunión. Amparo entró con el cuaderno bajo el brazo. Fue a sentarse en el lado derecho del salón, en la segunda fila. Tostón, que había seguido la comitiva hasta la puerta del ayuntamiento, no pudo entrar porque el alguacil le cerró el paso, y se quedó fuera trotando de un lado a otro con expresión ofendida. Bernabé presentó el asunto. Habló del inmueble de doña Rosario, del trámite de herencia, del nuevo arrendatario, de los planes comerciales que, en su opinión, beneficiarían al pueblo. Mientras hablaba, Gerardo miraba el mapa del catastro con una leve sonrisa. Cuando Bernabé terminó y preguntó si alguien tenía preguntas, nadie habló durante un momento. Luego habló el sastre Evaristo. ¿Cuántos años llevan los reyes trayendo la ropa aquí?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Desde antes de que naciera usted, dijo la señora Celestina desde el fondo del salón. Me pregunto qué habrían pensado ustedes en ese momento, sentados en esas sillas de plástico. ¿Cuánto pesa un contrato firmado hace 15 años con un nombre equivocado? ¿Y cuánto pesan 40 años de manos trabajando antes del amanecer? No es una pregunta fácil. En el derecho, la respuesta está clara. En la vida de un pueblo, quizás no tanto. Gerardo carraspeó. El asunto legal está resuelto, dijo, con voz tranquila. No hay contrato vigente con la señora Villarreal. El inmueble ha sido correctamente gestionado dentro del proceso de herencia. Fue entonces cuando Inés se puso de pie. ¿Me permite, don Bernabé? El alcalde asintió. Inés se volvió hacia el salón. La señora Amparo Villarreal lleva 42 años trabajando en ese inmueble. Ha prestado servicio a todas las familias de este pueblo. Creo que antes de cerrar este asunto, tiene algo que mostrar. Todos los ojos se volvieron hacia Amparo. Amparo se levantó, puso el cuaderno sobre la mesa del alcalde, delante de Bernabé y de Gerardo, y lo abrió por la primera página. Aquí están los encargos, dijo. Todos los encargos de todos los años, con nombres, fechas, cantidades y familias. El silencio que siguió tenía peso. Bernabé miró el cuaderno. Lo miró como se mira algo que uno no esperaba encontrar, y que cambia de repente la disposición de las cosas en la cabeza. Gerardo extendió la mano. ¿Me permite? Amparo dejó que tomara el cuaderno. Gerardo lo hojeó con la concentración de alguien que busca un error, una irregularidad, algo que le permita decir que ese libro no cuenta. Pero las páginas eran lo que eran. 42 años de letra apretada, con los nombres de las familias del pueblo escritos una y otra vez, con sus fechas y sus cantidades. La señora Fuentes, que estaba sentada en la tercera fila con la expresión de quien empieza a recordar cosas que había preferido no recordar, dijo en voz baja, pero audible: «Mis hijos van en ese cuaderno, y mis nietos».
El médico, que estaba de pie junto a la pared, dijo sin dirigirse a nadie: «Yo también». El padre Donato, desde su silla en el centro del salón, se tocó el cuello de la camisa con 2 dedos, ese gesto que hacen los hombres cuando recuerdan algo incómodo, y no dijo nada. Gerardo cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa. Buscó algo que decir y no lo encontró. No porque no tuviera argumentos, sino porque los argumentos que tenía, de repente, no servían para la sala en que estaba. El alcalde Bernabé carraspeó. Miró el cuaderno. Miró a Gerardo. Miró a los vecinos, que estaban mirando a Gerardo con esa mirada callada y colectiva que los pueblos saben poner cuando han tomado una decisión sin necesidad de votarla. «Creo», dijo Bernabé, con cuidado, «que habría que revisar las condiciones del arrendamiento antes de proceder». Gerardo no encontró el camino de regreso. Los papeles seguían siendo suyos. El inmueble seguía siendo suyo. Pero el pueblo había dejado de ser suyo. Y eso, en un lugar donde todo el mundo sabe el nombre de todos los demás, es una derrota que ningún contrato puede remediar. 3 semanas después, el nuevo inquilino de la habitación trasera recogió sus cajas y se marchó. No fue una decisión del alcalde ni de ningún tribunal. Fue la decisión de alguien que había calculado que un almacén en un pueblo donde nadie le abría las puertas tenía menos utilidad de lo esperado. Gerardo volvió a la capital sin decir cuándo regresaría. El inmueble quedó con las persianas bajadas y la cerradura nueva. Amparo siguió en el lavadero. Siguió ahí el mes siguiente, y el que vino después. Jacinto el tejero terminó de sellar las grietas del tejado y puso una gotera nueva en la bajada del agua. Evaristo le llevó una segunda silla, por si acaso. La joven Paloma Reyes empezó a venir los martes por la mañana a ayudar con los encargos grandes, sin salario acordado, porque también ella tenía una madre que planchaba para los demás y sabía lo que valía ese trabajo. El lavadero, que llevaba 10 años sin servir a nadie, volvió a oler a jabón y a leña caliente y a la tela húmeda bajo el hierro. El geranio rojo de doña Rosario estaba en la ventana del tejadillo, al sol, con las hojas limpias de polvo. Tostón tenía su paño de lana en el rincón de siempre. Llegó la primavera, con lluvia fina primero, y luego con esa luz dorada que entra entre los olivos del monte y cae en el suelo del lavadero en rayas delgadas que se mueven con el viento. Los manzanos del camino del arroyo estaban en flor, con las ramas blancas reflejadas en el agua que corría por debajo de las pilas. El olor de los manzanos en flor llegaba mezclado con el del jabón y el del agua, y ese olor compuesto era el olor de Valdehiguera en abril, el olor que los que habían nacido allí llevaban dentro sin saberlo hasta que se iban y lo echaban de menos. Inés vino un martes a recoger su ropa y se quedó un rato en el banco de piedra, al sol. Paloma andaba de un lado a otro con una pila de camisas planchadas. Tostón había encontrado un lagarto en la grieta de la pared del norte y lo observaba con una concentración que rozaba la devoción filosófica. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó Inés. Amparo estaba pasando el hierro sobre el lino de los Montero, con esa atención especial que le daba siempre al lino fino. Tardó un momento en responder. «Pensé en dejar de planchar», dijo. «Nunca pensé en irme». Inés asintió. No preguntó más. Afuera, el arroyo corría claro sobre las piedras del fondo, con ese sonido que no cambia, aunque todo lo demás cambie a su alrededor. Don Mateo, que oyó esta historia de boca de la maestra Inés mucho tiempo después, piensa que hay muchos lavaderos como este en muchos pueblos, no de piedra y con hiedra en la pared, necesariamente, sino del tipo que uno lleva dentro, el lugar al que vuelve cuando le dicen que no puede quedarse donde estaba. Si conociste alguna vez a alguien así, a alguien cuyo trabajo fue invisible hasta que dejó de estar,
Cuéntamelo en los comentarios. Leo, cada uno, con cuidado. La última vez que vi el cuaderno de tapas negras fue en la casa de la maestra Inés, que lo guarda en la estantería junto a los libros del aula. No en un archivo, no en un cajón. En la estantería, a la vista, entre un atlas escolar de los años 80 y una gramática castellana con las tapas despegadas, donde se guardan las cosas que tienen valor de enseñanza. Amparo Villarreal sigue en el lavadero, sigue encendiendo el horno antes del amanecer, sigue colgando las planchas en orden de tamaño, sigue anotando cada encargo en un cuaderno nuevo, de tapas negras también, porque los hábitos que funcionan no se cambian sin razón. El geranio rojo de Doña Rosario floreció este año por primera vez en 3 primaveras. Paloma Reyes dice que fue por el cambio de maceta. Amparo dice que fue por el sol diferente del tejadillo. Tostón no tiene opinión porque estaba durmiendo. A veces, la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos saca con papeles en regla y la puerta bien cerrada, y nos deja en el camino con una cesta y un geranio, y la sensación de que algo que era nuestro ya no lo es. Pero Amparo nos enseñó que el trabajo de 40 años deja una marca que los contratos de arrendamiento no pueden borrar, que la dignidad de un oficio no necesita firma cuando lleva 4 décadas escrita en las manos, en las páginas de un cuaderno, en la memoria de cada familia que se casó y se bautizó y se enterró con la ropa sin arrugas. Y que a veces, cuando uno recoge sus planchas y se instala en el lavadero abandonado junto al arroyo, lo que encuentra ahí no son ruinas. Lo que encuentra es el sitio exacto donde el pueblo puede volver a verle la cara. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te llegó al corazón, déjame tu comentario. Los leo todos. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más relatos como este. Y dime, si quieres, ¿alguna vez conociste a alguien cuyo trabajo sostenía algo más grande de lo que nadie reconocía hasta que ya no estaba?